Por último vamos a ver el sumador en BCD. El sumador en BCD, si se fijan acá, tiene este sumador que es el que ya vimos, el 7483, que tiene 4 bits de entrada, 4 bits de entrada que son los que se van a sumar, un acarreo de entrada, bien, y un acarreo de salida. Lo que sucede es lo siguiente, acá hay una adaptación, hay un circuito, bien, hay unas compuertas acá que están interviniendo, que si se fijan, la salida de este sumador, si se fijan acá, S0 va derecho acá abajo, ya vamos a ver qué hay acá abajo. S1 también va acá abajo, S2 va acá abajo y S3 también va acá. O sea que tengo la salida de este sumador, la tengo ubicada acá abajo. ¿Para qué? Para sumarle un número que ya vamos a decir qué número es. Pero también las tengo intervenidas porque tengo ingresando S1 ingresa a esta compuerta, S2 ingresa a esta compuerta, S3 ingresa a esta compuerta y también C4, que acá figura como S4, ingresa a esta compuerta. ¿Para qué? Porque si yo pretendo hacer sumas BCD, este registro B y el registro A pueden valer desde 0 hasta 15. En primera instancia podría pasar eso, digamos. Bueno, supongamos que yo soy precavido y tuve el tiempo y la precaución de hacer que estos números que se puedan presentar en B y en A no sean más grandes que 9. Entonces podría estar hablando de auténticamente de dos números en BCD. Entonces ya eso es bueno, es un buen punto de partida, dado que el registro B no va a poder ingresar un número mayor que 9 y el registro A no va a poder ingresar un número mayor que 9. Perfecto. El problema es si, por ejemplo, justamente el registro B ingresa un 9, por ejemplo, y el registro A ingresa un 9. No hay problema en ese caso porque estamos cumpliendo con el código BCD. El código BCD, recuerden que va a ir de 0 a 9. Pero la suma de ambos, 9 más 9 me va a dar 18. Y eso yo no lo puedo representar en BCD, por lo menos no con esto que tengo acá, porque me va a dar algo erróneo. Voy a necesitar 5 bits y no se puede porque yo necesito, si estoy trabajando en BCD, la salida tiene que ser consistente y tiene que estar en BCD y no puedo representar 18. Entonces lo que voy a hacer es evaluar los casos en los que tengo problemas. Y los casos en los que tengo problemas son desde el 10, o sea, cuando la suma final, cuando el resultado de la suma es 10, hasta 18, que sería el peor caso, donde ingrese un 9 más 9, que sería el máximo caso. Entonces desde el 10 al 18 yo lo que necesito es sumarle 6 a la salida, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores, que si hay digamos, una suma que da un código inválido, o sea, un número inválido, un resultado inválido, hay que agregarle 6 y acarrear un 1 hacia la siguiente etapa, o en este caso sería hacia la decena. Entonces yo necesitaría eso, necesitaría generar este 1, que sería un acarreo siguiente que indica, si es 1, está indicando que hubo desborde, ¿sí? Y ese 1 lo que hace es sumar 6, aparte tendría que sumarle 6 a la salida. ¿Dónde voy a sumar 6? Aparte de que esto va a ser el resultado 1, que va a ir como acarreo, ese 1 va a venir por acá. Y acá, si se fijan, ¿a quién estoy sumando la salida? Le estoy sumando este número que está acá abajo, que tiene 0, 0, y estas dos pistas, estas dos líneas están puenteadas. Y vendrían a ser este 1 de acá, por lo tanto estaría sumando 0, 1, 1, 0. Eso sería un 6, eso es un 6, 0, 1, 1, 0. Entonces a la salida le voy a estar sumando 6, solamente cuando el X valga 1. Obviamente el X tiene que valer 1 desde los casos desde el 10 hasta el 18. Si la suma no da como resultado 10, o desde el 10 al 18, si da menos de 10, este X vale 0, va a valer 0. Y ese 0 va a venir acá abajo. Y entonces voy a tener 4 ceros. Estos dos, el menos significativo y el más significativo, están conectados a referencia, así que son 0. Y dos ceros acá puenteados me da 4 ceros, que en ese caso no afectaría nada a la salida, porque la salida se estaría sumando a un 0. Por lo tanto, sigma, que sería este registro, va a tener el mismo resultado que tendría acá arriba. Bien, entonces en ese caso no pasaría nada, no hay ningún problema. Porque también no hay problema acá, porque C0 es 0, está puenteado a masa todo el tiempo, y C4 no se usa en este caso ya. C4 se descarta. Bien, entonces ahora vamos al caso importante.
Cuando la suma no supera 9, ya dijimos que este circuito que está acá va a generar un X0, que ese 0 va a sumarse acá abajo con la salida que está puenteada acá, y la salida más 0 va a dar la salida sin ningún cambio. Entonces en ese caso no hay problema. Ahora, cuando desde ese 0 a ese 3 tengo un número como 10, por ejemplo, o 11 o 12, y así puedo seguir sumando hasta un número más grande, que como máximo puede ser 18, como expliqué recién, hay que procesarlo por este circuito y generar el x igual a 1, que ese x igual a 1 se viene por acá y ya no va a ser 0 acá, sino que va a ser un 6, que se va a sumar a la salida, ese 0 hasta ese 3, y va a generar una suma que va a ser ahora la suma corregida, y el bit de acarreo pasaría a ser una decena, bien, como corresponde. Ahora, ¿cuáles son los casos problemáticos? Esto que está acá. Este caso es el 10 y el número que está acá abajo como último es el 18. Entonces por eso se usa el S4, que sería el acarreo de salida del sumador de arriba. Por eso se figura como S4, porque el resultado de la suma propiamente dicha estaría puesto desde 0 hasta S3, pero S4 sería el acarreo de salida, que si se fijan acá están contemplados los casos 16, 17 y 18. Ahora bien, hay que trabajar esto para generar una expresión, que es la expresión que está acá abajo, que es la que dio origen al circuito de la diapositiva anterior. Si se fijan un poco acá, esto lo pueden trabajar, ¿no?, tranquilamente con las técnicas que venimos viendo hasta ahora, pero si lo observan de acá, los casos problemáticos son solamente estos. Entonces, ¿cuándo yo voy a precisar la salida 1? Cuando tenga cualquiera de estos casos que están acá. Entonces vamos a ver, el bit más significativo es este, y sí o sí cuando vale 1, porque son estos últimos tres casos, sí o sí cuando vale 1, no me va a importar lo que valgan los otros. Cuando S4 valga 1, yo necesito que X sea 1. Entonces en ese caso voy a poner S4 acá, más, porque tengo que contemplar las demás opciones, porque me faltan todos estos ceros de acá para generar el 1 en X. Entonces cuando S4 valga 0 me tendré que fijar qué pasa acá. Acá hay una casualidad que se ve que S3 es siempre 1 cuando S4 es 0. Entonces ahí me viene bien poner S3 acá por algo que va a tener que ver con estos que sobran, que serían S2, S1 y S0. Entonces cuando tengo todo S3 en 1, ¿qué puedo observar? S2 también vale 1, pero tiene unos casos donde vale 0. Y cuando vale 0 S2, vale S1, vale 1. Entonces podría poner la suma de los dos. La suma de los dos sería S2 más S1. Entonces ya siempre si sumo estos dos, siempre voy a tener un 1. Por lo menos desde esta fila hasta esta fila voy a tener 1. Entonces los pongo como S2 más S1. Y ya con eso ya está. No hace falta que contemple ese 0, porque ya con esto que acabo de hacer me voy a garantizar un 1 siempre, en cualquiera de estos casos, con esta expresión. Siempre me voy a garantizar un 1. Y esta expresión es la que da lugar al circuito de la diapositiva anterior, donde tengo S1 más S2 por S3 más S4. Si se fijan acá tengo S1 ingresando acá, más S2 ingresando acá, por S3 ingresando acá, más S4 ingresando acá. Es exactamente la expresión anterior.